Listo, chicos, esta es la clase de ciencias naturales del tema. Ya les voy a compartir la pantalla para que todos puedan observar. Ha sido un placer volvernos a encontrar desde el día jueves, ¿no? Jueves, viernes. Bueno, ya son unos cuantos días. Entonces, el día de hoy vamos a ver Justin, ¿dónde está? ¿Dónde está? Deme un segundito, lo busco. A ver. Justin, se me perdió. Deme un segundito, ya le doy la palabra. Aquí está. Listo, a ver, Justin, puede hablar. Profe, Dígame. que lo que pasa es, ¿cómo encontramos el video de la clase? Yo les paso el link, ¿sí? Yo les paso el link al WhatsApp, ¿sí? No se preocupen. Una vez que termine la clase, subimos a YouTube y yo les paso el link, ¿sí? Ariel tiene que darle clic ahí para que pueda escucharle, porque todos están escuchándome. ¿Alguien más alzó la manito por aquí? Acá tenemos. Esteban. Muy bien. A ver. Deme un segundito. Esteban se me fue. ¿Dónde está Esteban? Acá. Esteban, puede hablar. Le escuchamos. Hable. Dijimos que no podemos estar en la cama, Esteban. Ya le vi. Tenemos que estar en un lugar adecuado. Si no, es expulsado de la reunión. ¿Alguien más alzó la manito por aquí? ¿Se me perdió alguien más? ¿Puede volver a alzar la mano? ¿Quién haya alzado? Brigitte. Listo. Comenzamos, chicos. Ahora sí. Denme un segundito. Listo. Estamos bien ahí. Correcto. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Y ya. Muy bien. Espero que estén viendo ahí automáticamente las diapositivas. Solo denme un segundito. Voy a cambiar acá. Porque no está saliendo esa pantalla. Correcto. Ahí está. Muy bien. Ya, ahí se va a grabar la clase. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre la teoría atómica de Dalton. Vamos a estar conversando sobre eso todos estos 35 minutos. ¿Sí? Vamos a hablar largo y tendido sobre esta clase. Tenemos muchas cosas que discutir. Si desean, pueden ir a ver su libro de ciencias naturales. Y vamos a abrir en la página, ya les digo, ¿ya? Vamos a ver nuestros libros de ciencias naturales. Denme un segundito. Ya, muy bien. Vamos a abrir el libro en la página 154. En la página 154 vamos a comenzar ahí. Ahí dice la teoría atómica de Dalton. No vamos a conversar sobre todo este tema porque el tema es la historia de la teoría atómica. Pero nosotros en las primeras clases ya hablamos sobre los átomos, las propiedades y todo eso. Entonces solo nos vamos a centrar en lo que es la teoría atómica de Dalton y vamos a hablar sobre los postulados que Dalton nos plantea. Entonces vamos a comenzar con lo primero que él nos dice, que los postulados de la teoría atómica son 5 en especial, ¿sí?
El primero es que la materia está constituida por átomos. Nosotros sabemos que lo más chiquito de la materia es los átomos. Entonces, todo lo que habita y todo lo que podemos ver y tocar está constituido por átomos. ¿Sí? Otra de las cosas que ya nosotros conocemos es que los átomos son indivisibles, no se pueden separar ni se modifican en las reacciones químicas, como ya habíamos visto en clases pasadas, no se olviden. Aparte de eso, sabemos que los átomos de un mismo elemento químico son iguales en su masa y en sus propiedades. ¿Se acuerdan que cuando nosotros pasábamos de átomos a elementos químicos o a compuestos químicos eran formados por la misma clase de átomo, es decir, va a tener su mismo peso y su mismo tamaño, ¿sí? Luego de eso nos dice Dalton o nos plantea que los átomos de elementos químicos diferentes tienen masa y propiedades distintas. Esto ya es cuando formábamos los compuestos químicos. Si nosotros nos acordamos, los compuestos químicos eran los que estaban formados a partir de varios elementos, como la molécula del agua H2O. Tiene dos moléculas distintas, una de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, no se van a aparecer esos tres átomos, sino que el oxígeno puede ser más grande o puede ser más chiquito y los hidrógenos pueden ser más grandes o pueden ser más chiquitos. ¿Sí? Otra de las cosas que nos plantea Dalton es que los compuestos están formados por la unión de átomos de distintos elementos. Lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, a lo largo de los temas anteriores. Son los 5 postulados importantes de la teoría atómica de Dalton. Muy bien, entonces yo he preparado un pequeño videíto, ¿sí? Espero lo puedan escuchar y ya regresamos para seguir conversando sobre este tema. ¿Alguna vez habías escuchado de la teoría de Dalton? ¿Quién fue Dalton? John Dalton fue un físico y químico británico. Nace en ¿Lo están escuchando? 1766 y muere en 1844, Correcto. reconocido por sus grandes aportaciones a la química. Son 5 postulados básicos que forman la teoría atómica de Dalton. Anthony, por favor, ¿puede ponerse bien? Siéntese bien, gracias.
Sí se está escuchando el video, ¿verdad? Pueden hacer sí con la cabecita, ¿no? Ya, vamos a ver. Denme un segundito, vamos a regresar. Denme un segundo. A ver. Se detuvo el video. Denme un segundito. A ver. Yo probé y estaba bien. Denme un segundo. No importa, no hay nada como estar en vivo, chicos. Cualquier cosa puede pasar, entonces... ¿Alguna vez habías escuchado de la teoría de Ahí Dalton? sí me están escuchando. ¿Quién fue Dalton? John Dalton. ¿Alguna vez habías escuchado de la teoría de Dalton? ¿Quién fue Dalton? John. No, denme un segundo, no sé qué pasó. Debería escucharse. ¿Alguna vez habías escuchado de la teoría de Dalton? ¿Quién fue Dalton? John Dalton fue un físico y químico. A ver, chicos, ya, muy bien, ya encontré. La teoría. Ya encontré lo que debemos hacer. Miren, cuando estén en sus celulares y estén las 4 cámaras, las cuatro personas que estamos aquí, 1, 2, 3, 4, vamos a darle o vamos a deslizarle hacia nuestra izquierda y vamos a quedarnos solo con una pantalla, que es la pantalla de presentación, ¿sí? Deslicen su dedito de izquierda a derecha, las personas que estén en el celular, por eso no me están escuchando, ¿sí? Deslizan de derecha a izquierda y se van a quedar con una pantalla que está en blanco. Y ahora sí vamos a escuchar el video. ¿Alguna vez habías escuchado de la teoría de Dalton? ¿Quién fue Dalton? John Dalton fue un físico y químico británico. Nace en 1766 y muere en 1844, reconocido por sus grandes aportaciones a la química. Son 5 postulados básicos que forman la teoría atómica de Dalton, la cual es la base de la química moderna. Los postulados son los siguientes. 1. Átomos. La materia está dividida en pequeñas partículas indivisibles e inalterables denominadas átomos. Dalton pudo comprobar la teoría de Demócrito gracias a su nueva versión de la teoría atómica basada en las leyes de las proporciones definidas y de las proporciones múltiples. 2. Mismos elementos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e igual propiedades químicas. Pero, ¿cómo fue que se dio cuenta de eso? Gracias a un descubrimiento propio, la ley de las proporciones múltiples, en la cual él pudo notar que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. 3. Distintos átomos. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Electrolisis. Es la descomposición por corriente eléctrica. Nicholson y Carlisle hicieron pasar corriente eléctrica entre el agua y descompusieron el compuesto. H2O, logrando descubrir que los elementos tienen propiedades y masas distintas. Entonces, Dalton propuso su tercer postulado. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. 4. Compuestos. Los compuestos se forman al combinarse átomos de 2 o más elementos en proporciones fijas y sencillas. Basado en una cadena de razonamientos y ayudado por un descubrimiento propio, John Dalton dijo: 2 elementos pueden combinarse en más de una proporción, en cuyo caso,
exhiben una gran variación de proporciones de combinación y en cada variación se forma un compuesto diferente. 5. Reacciones. En reacciones químicas, los átomos se intercambian de una a otra sustancia. ¿Cómo se llegó a esto? Nicholson y Carlisle habían descompuesto el agua en oxígeno e hidrógeno, ya que habían agregado corriente eléctrica. Datos extras. La electricidad data de los antiguos griegos, quienes hallaron que el ámbar, al frotarlo, adquiría el poder de atraer objetos ligeros. Charles Francois de Cisternay-du-Fray descubrió en 1733 que había dos tipos de carga eléctrica: la vítrea, proveniente del vidrio, y la resinosa, proveniente del ámbar. En 1740, Benjamin Franklin se dio cuenta de que las sustancias contenían un flujo eléctrico. Entonces, llamó a la vítrea positiva y a la resina negativa. Alejandro Volta, en 1800, trabajó y comprobó que las reacciones químicas tienen algo que ver con la electricidad. Conclusión: John Dalton requirió de conocimiento de otras personas y de descubrimientos propios para llegar a crear su propia teoría, la teoría atómica de Dalton. Gracias por su atención. Correcto, chicos, ahí estábamos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la tarea. La primera tarea, la tarea número 1, dice pasar al cuaderno los 5 postulados de John Dalton. Vamos a pasar la teoría atómica de Dalton, ¿sí? A nuestro cuaderno, nada más. Solo eso, miren, está súper sencillo, ¿se dan cuenta? Vamos a ver la segunda parte. Vamos acá, regresamos. Entonces, en los fundamentos, un segundito que no se me está cargando la pantalla. Denme un segundito para... Vamos a añadir otra pestaña. Denme un segundito porque no se está cargando la presentación. Listo. Ahora sí. Tenemos los fundamentos de la tectónica de placas, chicos. Vamos a hablar de la tectónica de placas o placas tectónicas, como nosotros lo conocemos, así de sencillo. Vamos a ver qué es primero la tectónica de placas, súper concreto. Durante miles de millones de años, chicos, se ha ido sucediendo un lento pero continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza de nuestro planeta Tierra. Como sabemos, nuestro planeta Tierra tiene desde el núcleo interior, núcleo exterior, manto, corteza terrestre y corteza marina, ¿sí? Estas placas se han ido moviendo. Es cuando se suceden terremotos o sismos. Ya vamos a ver más adelante algunas clases de sismos o terremotos. Este movimiento que se ha dado a lo largo de todos los millones y millones de años que nosotros los conocemos, se origina por la llamada tectónica de placas, una teoría que complementa y explica la deriva continental, ¿sí? Entonces, la tectónica de placas es un movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. No se pierdan ahí. Y esto se produce en la llamada capa o en la llamada litosfera. Entonces, aquí tenemos el gráfico, miren. Tenemos núcleo interno, el núcleo externo del planeta, la mesósfera o manto terrestre, luego viene la astenosfera, la litosfera y la capa marina y la corteza terrestre, ¿sí? Entonces esto se va a producir en la litosfera, que es una de las capas que más
cerca está de nosotros. Entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Estas placas son fragmentos de la litosfera. Están compuestas por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, que pueden ser de solo chicos, 100 kilómetros, solo hasta ahí llegan. Mientras que en la litosfera continental, el grosor puede ir entre 100 y 150 kilómetros, pero también puede alcanzar 250 kilómetros en porciones más antiguas de los continentes. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren, aquí tenemos un gráfico de todas las placas que existen en nuestro planeta. El Ecuador está compuesto por cuatro placas tectónicas. La primera va a ser la placa de Nazca, que la tenemos aquí en un azulito, en un celeste. La placa Suramérica, que está en morado. La placa del Caribe y la placa de Cocos. En toda esta parte, miren, justo por aquí, por donde estoy pasando el mouse, se forma también el cinturón de fuego del Pacífico, que ya habíamos hablado y que Raúl también nos ayudó con una exposición cuando estábamos hablando en lengua y literatura sobre las exposiciones, ¿sí? Miren, entonces, nuestro país está conformado por cuatro placas. Es decir, que si una se mueve, las cuatro se van a mover, y por eso es que hace muchos años atrás sufríamos de varios sismos bajos, pero hubo un mes completo en el que diario a diario teníamos sismos constantes. Entonces, miren, nuestro planeta está formado por muchas placas. Miren la parte de Norteamérica. Esa es la placa norteamericana, es la más grande del mundo. Sí, está de color café. La otra placa, miren, esta parte de Asia, donde está China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, están formados también por algunas placas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sigue. Como les había dicho, hay algunos tipos de placas tectónicas. Existen tres, básicamente, tres sencillitos. El primero son los límites divergentes o dorsales, y este es el movimiento de separación de las placas. Cuando se abren las placas, en vez de juntarse, se van abriendo poco a poco, a poco a poco. Luego de eso tenemos los límites convergentes o fosas, y este es el movimiento de aproximación, donde una placa va haciendo presión una tras otra, y es por eso que se crean los terremotos o los sismos. Cuidado ahí, ¿sí? Mientras que la divergente separa placas, la convergente une placas. Y luego tenemos la siguiente, que son los límites transformantes o fallas. Este movimiento, en vez de ser de unión o separación, va en paralelo. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Así como que si estuviéramos esquiando, que un piecito va adelante y el otro recién va para adelante, ¿no es cierto? Un pie a la vez va pum, 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 ¿sí? Luego de eso, vamos a ver qué contiene cada uno de estos límites, porque claro, cada uno de estos límites tiene su propia explicación. Miren, los límites divergentes o dorsales, como les había dicho, se dan cuando dos placas se separan. Básicamente, se separan las placas y es un movimiento divergente o dorsal. El ejemplo más claro es el dorsal atlántico, razón por la cual América se separa poco a poco de Europa y África, y aumenta el tamaño del océano Atlántico. Ya vamos a ver en la siguiente clase de la Pangea, donde todos los continentes eran una sola masa. No había separaciones y solo había un solo océano. Pero por este movimiento de las placas tectónicas se fueron separando poco a poco. Y recordemos que en una de las teorías dice que los europeos pasaron por el estrecho de Gibraltar,
perdón, los orientales, la civilización china, pasó por el estrecho de Gibraltar, que queda en la parte norte de Alaska, y por ahí llegaron los primeros pobladores a tener contacto con las personas de América, del continente americano. Y luego vinieron los europeos a conquistarnos porque hay hallazgos de materiales chinos de la civilización china aquí en América. Y dicen, pero ¿cómo es que llegaron? Una de las teorías dice que los chinos llegaron cuando se congeló el Polo Norte, se congeló y unió Asia con América en el estrecho de Gibraltar y lograron los chinos pasar por ahí y tener contacto con las civilizaciones americanas. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un gráfico de lo que es los límites divergentes o dorsales. Miren, en esta parte donde estoy señalando con el mouse, va a ir hacia abajo, y en la otra parte derecha de su gráfico va a ir hacia arriba. Es en esas dos flechitas que se forman en paralelo, ¿sí? Una baja y la otra sube, por lo que no causan mucho daño a la humanidad. Este movimiento es el más clásico de todos los movimientos y que no causa ningún sismo ni ningún terremoto a la población. Ya vamos a ver el siguiente. El siguiente, chicos, es los límites convergentes o fosas. Este sí es el más peligroso. Se da cuando dos placas se encuentran frente a frente y hacen presión una con la otra. ¿Sí? Se va a montar una placa encima de la otra y eso sí conlleva a crear terremotos y sismos. Este límite, este movimiento es el más peligroso de los tres. Por ejemplo, mire, los límites convergentes hacen que los continentes se acerquen. Y uno de ellos, el ejemplo más claro, es el cinturón de fuego del Pacífico. Lo tenemos aquí, miren. ¿Se dan cuenta? Si nosotros unimos el continente americano con el continente asiático y el continente de Oceanía, cada uno va a quedar aquí pegadito, porque se separaron en la Pangea universal, que la vamos a ver en la próxima clase. Si ustedes desean, pueden adelantar, pueden ir a ver videos en el YouTube sobre la Pangea, ¿sí? Y van a ver cómo era una sola masa de tierra y un solo mar. Había un solo mar en todo el mundo. No habían los 5 océanos que nosotros conocemos en la actualidad. Pero gracias a estos movimientos y a estos límites se fue separando los continentes y los conocemos así en la actualidad. Las teorías dicen que puede que se sigan moviendo y se vuelvan a juntar y formar la Pangea, ¿ya? Entonces vamos a ver el siguiente límite y el último. Los límites transformantes o fallas. Se da cuando las placas no se alejan ni se acercan, sino que se mueven en direcciones contrarias, una frente a la otra. Este tipo de límite no produce grandes cambios en la morfología terrestre, pero sí puede producir constantes terremotos. Uno de los más visibles es la falla de San Andrés o el Gran Cañón. ¿Sí? Ustedes pueden, miren, aquí tenemos la falla de San Andrés. Ustedes pueden ver la película San Andrés. Esa habla sobre justamente la falla de San Andrés y un terremoto que se está produciendo en exactamente toda la zona donde está la falla de San Andrés. Es uno de los terremotos más peligrosos que puede haber en la humanidad si llega a darse exclusivamente en la falla de San Andrés. Es una especie como el Gran Cañón, ¿sí? Pueden ver la película, se llama San Andrés y les queda perfecto. Entonces, así es como hemos, chicos, llegado a la parte final. Bueno, antes de eso, vamos a ver si alguien tiene dudas, preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a regresar a verles para ir con las preguntas. Quien desea hacer una pregunta, la puede hacer en este preciso momento. Alza la manito, si no le quedó nada. Si le quedó algún desconocimiento, lo puede alzar. Y ya lo vamos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, muy bien. Anthony, por favor, le escuchamos. Profe, la primera tarea también tenemos que enviarle al correo de usted. Todas las tareas van al correo, no se olvide. Bien.
¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, Thais, le doy la palabra. Teacher, la materia del libro también tenemos que copiar. No. La materia del libro no. Las diapositivas las pueden copiar porque está hecho resumen de todo lo que dice el libro, ¿sí? La primera parte de la tarea, recuerden, es pasar los 5 postulados de la teoría atómica de Dalton de la diapositiva que vimos al principio. Justin, a ver, Justin, lo escuchamos. Profe, ¿para cuándo hay que entregar las tareas? Ya les digo. La primera tarea, ay, no estaba puesto fecha. Denme un segundito. Cierto que no estaba puesto la fecha. Ya les mando al WhatsApp las fechas y las capturas de las diapositivas, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, Pablo, denme un segundito. ¿Puede alzar la manito? ¿Puede alzar la manito aquí en la compu? Justo usted aplasta, si está en la compu, usted va a aplastar donde dice participantes y se le va a desplegar. Y ahí al lado de su nombre puede alzar la manito y yo le doy automáticamente. Oh, deme un segundo. A ver. ¿Con qué nombre está Anton? Pablo, ¿con qué nombre está? Vaya, Raúl, corriendo. A ver, Stephanie, le escuchamos. Ahí la escuchamos, Stephanie.